5, versículo 1 y 2. Lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice la palabra: palabra de Jehová que vino a Jeremías en días de Joacim, hijo de Josías, rey de Judá, diciendo: ve a casa de los recabitas y habla con ellos, e introdúcelos en la casa de Jehová, en uno de los aposentos, y dales a beber vino. Versículo 6. Versículo 6. Mas ellos dijeron: no beberemos vino, porque Jonadab, hijo de Recab, nuestro padre, nos ordenó diciendo: no beberéis jamás vino, vosotros ni vuestros hijos. Oh, qué tremendo. El ejemplo de los recabitas. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Aleluya. Gloria a Dios. Amén. Muy bien. En el siglo XVI, allá en Inglaterra, surgió un grupo de cristianos que se extendieron por toda Inglaterra, cristianos protestantes, siglo XVI, estamos en el siglo XXI, hace 500 años. Y estos cristianos protestantes se rebelaron contra la iglesia anglicana, la iglesia de Inglaterra. Estos cristianos decían que la iglesia de Inglaterra debía apegarse más a las escrituras y no seguir las tradiciones que procedían de la iglesia romana, porque la iglesia, aunque se había independizado de la iglesia romana, por eso se conoce como la iglesia anglicana, pero seguían la liturgia, las tradiciones y todo lo que concierne a la iglesia romana, católica romana. Entonces eso es lo que decían estos cristianos. La iglesia ya no debe seguir todo esa letanía, todo ese ritual, toda esa tradición que procede de la iglesia romana. Estos cristianos, por sus creencias y prácticas, se les empezó a ver como cristianos extremistas. Cristianos extremistas, y fueron perseguidos en Inglaterra por sus ideas religiosas. Estos cristianos hacían énfasis en una vida más apegada a la Biblia, en una vida más entregada, más consagrada y más dedicada a Dios. Estos cristianos protestantes del siglo XVI fueron conocidos históricamente como los puritanos. Los puritanos son conocidos en la historia como un movimiento enorme, nacido en Inglaterra en el siglo XVI. En 1620 ocurre lo que se llamó la Gran Migración. Y la Gran Migración fue la migración de puritanos, de ese movimiento de cristianos protestantes que dejaban Inglaterra para irse en una aventura y atravesar el mar Caribe, buscando la nueva Inglaterra en América del Norte. Ellos llegaron y fueron unos de los primeros grupos que llegaron a Estados Unidos para colonizar la nueva nación. Los puritanos de Inglaterra del siglo XVI bien pudieron ser llamados los recabitas del siglo XVI. Porque cuando hablamos de los recabitas o de los puritanos, se nos viene la idea de cristianos extremistas que se van al extremo. Cristianos
que no están conforme con la manera en cómo la iglesia se comporta, y que ellos predican que hay que hacerlo, que hay que vivir de una manera más pura, más limpia, más santa, más consagrada, y que esa es la vida cristiana. Entonces hablemos ahora acerca de del ejemplo, el ejemplo que nos dejaron en el capítulo 35 de Jeremías los recabitas. Al hablar de ellos, quiero hacer mención de 3 puntos. Primero, vemos en los recabitas una obediencia prolongada. Segundo, vemos una obediencia ejemplar. Y luego concluiré hablándoles de una obediencia y convicción. Una obediencia por convicción. No una obediencia a ciegas, sino una obediencia por convicción. Amén. Una obediencia prolongada. Los recabitas habían guardado los mandamientos de Jonadab por más de 200 años. Cuando ellos dicen, nuestro padre Jonadab nos dijo que no bebiéramos vino, no se referían al padre biológicamente, ni al abuelo, ni al bisabuelo. Se referían a un antepasado que había existido 200 años antes, y que por 200 años toda esa familia habían mantenido esa postura, esa convicción: no beberemos vino. Eso es admirable, eso es maravilloso. A Jonadab lo encontramos en la Biblia en el reinado de Jehú. Jehú fue rey del reino del norte, de las 10 tribus. Lo encontramos en el reinado de Jehú 841 años antes de Cristo. Pero a los recabitas de hoy, a los que nos referimos este día, los encontramos en el libro de Jeremías en el reinado de Joacim, rey de Judá, en el año 609 antes de Cristo. Entre Joacim y Jehú habían pasado 232 años. Entonces, ese es el tiempo. Ese es el tiempo que había pasado desde Jonadab hasta los recabitas, a quienes Jeremías llevó al templo para que tomaran vino. Más de 200 años. Por eso hablo de una obediencia prolongada. Porque lo que usted y yo como padres digamos o hagamos va a afectar no solo a nuestros hijos, sino hasta la tercera y cuarta generación. Ojalá lo entendamos, y quiero hacer más hincapié de esto adelante. Bien, una obediencia ejemplar. Lo que Jeremías nos cuenta en el capítulo 35 acerca de los recabitas había ocurrido antes de lo que Jeremías nos cuenta en el capítulo 34. Es decir, Jeremías no sigue un orden cronológico, eso lo dije el jueves. El jueves hablé del capítulo 34 y vimos que el pueblo de Israel era un pueblo violador de la ley. Ellos se caracterizaron por violar la ley por muchos siglos. Pero el capítulo 34 nos habla específicamente de que estaban violando la ley del 7º año y que nunca le habían dado libertad a sus esclavos. ¿Sí se acuerdan los que estuvieron el jueves? Entonces, ellos habían violado la ley del año sabático, no dando libertad a sus esclavos. Pero como vieron la invasión babilónica que venía encima de ellos, y sabiendo que estaban a punto de ser masacrados
y convertidos en escombros, entonces decidieron soltar a sus esclavos como un acto de corrección. Ellos hicieron esto como para rectificar su mala conducta. Decretaron libertad a sus esclavos, pero lo que vimos el jueves fue la forma en que lo hicieron. El pacto que llevaron a cabo lo hicieron según el rito que se sabía en ese entonces. Ellos pasaron en medio del becerro que habían descuartizado, cuyas piezas estaban de un lado y de otro. Pasaron en medio del animal sacrificado y juraron verbalmente, y esto lo hicieron en la casa de Jehová, invocando al Señor, juraron que dejarían en libertad a sus esclavos. Juraron ante Dios. Pasaron en medio, expliqué el jueves lo que significaba el pasar en medio de un animal, en medio del animal sacrificado, partido en pedazos. Entonces, soltaron a sus esclavos, pero la batalla que se da en ese momento entre Babilonia y Egipto, porque Egipto le declara la guerra a Babilonia en ese momento, Nabucodonosor tiene que levantar el sitio de Jerusalén y retirarse. Y los israelitas pensaron que había terminado la aflicción. Y cuando vieron que el ejército babilonio se retiraba, ellos dijeron: ¿y ahora quiénes nos van a ayudar a restaurar, a reconstruir y a sembrar la tierra que no la hemos cultivado? Y fueron por los esclavos. Volvieron a esclavizar a sus siervos, los recuperaron, los llevaron otra vez y los esclavizaron. Ese es el tema del capítulo 34. Dios está tan enojado porque se habían burlado de él. ¿Se acuerdan que les dije cómo Dios les dijo? Se pueden burlar de su abuela, pero de mí no. Eso dice la Biblia. No es cierto. Entonces, Dios está enojado y le dice: por cuanto esto hicieron, voy a soltar, voy a darle libertad entonces a la espada, al hambre y a la peste, y los voy a destruir. Muy bien. Esto que sucede en el capítulo 34 pasa en el reino de Sedequías. Lo que tenemos en el capítulo 35 ocurre en el tiempo de Joacim. ¿Qué significa eso? Bueno, significa sencillamente que lo que nos cuenta Jeremías de los recabitas ocurrió después del capítulo 35, el suceso. Pero Jeremías en su libro lo pone antes. ¿Por qué? Bueno, es muy sencillo. Jeremías 34 dice que el pueblo violaba la ley del séptimo año. Hicieron pacto para rectificar y luego se retractaron. Jeremías 35 nos muestra el contraste entre la obediencia de los hijos de Recab y la desobediencia de Israel. El propósito por el cual la obediencia de los recabitas aparece después del pacto que ellos violaron era para resaltar la diferencia. El pueblo de Israel, que tanto había escuchado la palabra de su Dios, la palabra de sus profetas, la palabra de los sacerdotes, la palabra de Moisés, ellos la sabían. Sin embargo, la desobedecían una y otra vez. Nunca fueron un pueblo que obedecieran a Dios. Y eso lo vemos acabamos de estar estudiando el libro de Éxodo. Y vimos cómo el pueblo murmuraba, cómo el pueblo se quejaba, cómo el pueblo fácil dudaba y hablaba mal. Así que esa es la razón por la cual encontramos el suceso de los recabitas después del pacto que violaron, aunque los sucesos están a la inversa. Dios quería que
hacer resaltar la diferencia, el contraste, cómo los hijos de Recab habían guardado el mandamiento de un antepasado que había existido años, 200 años atrás. Es decir, no estaban obedeciendo a un padre que estaban viendo, estaban obedeciendo los mandamientos de un muerto, de un difunto. No era el abuelo, ni el bisabuelo, ni tal vez ni el tatarabuelo. Era un antepasado que dictó mandamientos sobre sus hijos, y esos mandamientos se fueron transmitiendo oralmente a los hijos de los hijos, y hasta ese momento los recabitas decían: nosotros no tomamos vino porque nuestro padre Jonadab, que vivió hace 200 años, nos enseñó que no tomáramos vino. Eso es lo admirable. Por eso viene Dios y le dice a Israel: miren, si estos hijos obedecen los mandamientos de un padre que ya no conocieron, pero han recibido esa palabra, ese mandamiento, y lo obedecen hasta el momento, ¿cómo es que ustedes me oyen todos los días, me escuchan todos los días y no obedecen? Esa es la razón por la cual está aquí en el capítulo 35 la narración de los recabitas. Entonces vemos una obediencia prolongada por 200 años, una obediencia ejemplar, porque ellos, a pesar de que no conocieron a ese antepasado, no lo conocieron, no lo escucharon literalmente, visiblemente, físicamente. Sin embargo, mantenían esa lealtad, esa fidelidad a la palabra de ese padre antepasado. Una obediencia admirable. Pasemos al tercer punto: obediencia, una obediencia por convicción. Estos recabitas podían haber sido llamados puritanos, testarudos. ¿Por qué testarudos? No tomamos vino, no tomamos vino, dijeron. Y es que cuando Dios le dice a Jeremías: llama a los recabitas y tráelos a mi casa y reúnelos en una de las recámaras de los sacerdotes, y les vas a poner delante de ellos tazones, y les vas a poner en tazones, les vas a poner vino y les vas a ordenar que tomen, que beban vino. Posiblemente Dios no le dijo a Jeremías cuál iba a ser la reacción o cuál era el propósito de este drama o de esta lección. Jeremías obedece. Pero lo que podemos admirar en esta narrativa es que todo coincidía para presionarlos. Todo coincidía para maximizar la presión sobre ellos. Es decir, no fue una invitación ordinaria: mira, venga, te invito, toma. No, todos los detalles coincidían para presionarlos. Vean, primero, ellos estaban allí refugiados. Cuando ellos vieron la invasión de los babilonios y de los asirios que venían hacia el sur, ellos se refugiaron en Jerusalén. Y en Jerusalén se les dio hospitalidad. Ahí se sintieron seguros, estaban seguros. Entonces, el hecho de ser huéspedes, el hecho de que se les estaba dando provisión hospitalaria, era como para decir: pues no podemos rechazar. Si a usted le dan refugio en una casa porque tiene que albergarse ahí, y le dan algo que no le gusta, un café amargo, un refresco sin azúcar, yo qué sé, una comida sin sal, porque así lo comen ahí, usted no va a decir: perdóneme. No, usted está necesitado, usted está refugiado, usted va a comer lo que le den. Eso tenía que ver con ellos. La provisión hospitalaria que ellos estaban recibiendo los hacía automáticamente incapaces de rechazar la invitación de tomar vino. Luego, el lugar de reunión, no fueron a una casa común.
Jeremías los llevó a una recámara del templo, donde un salón de los sacerdotes. Era en la casa de Jehová, como para decir, miren, no es pecado. No se preocupen, no van a cometer un pecado, estamos en la casa del Señor. Si tenían la idea de que tomar vino era un pecado, bueno, era como para que ellos supieran, entendieran que no estaban cometiendo ningún pecado al tomar vino en la casa de Dios. El lugar de reunión fue otro punto que coincidía para presionarlos. Número 3, el prestigio de la persona que los invita. Jeremías no era cualquier persona, no era cualquier sacerdote, era el profeta. Y ellos sabían sin duda quién era Jeremías. Jeremías, a estas alturas, ya previo a la invasión de Babilonia, Jeremías era muy conocido como el profeta. Él estaba activo, anunciando lo que iba a pasar, lo que le sobrevenía al pueblo, a la nación. Entonces no era cualquier persona la que los estaba invitando a beber vino, era el profeta. Todo esto ellos tenían que considerarlo. Somos huéspedes, nos están dando hospitalidad, nos reúnen en la casa del Señor, y es el profeta el que nos invita. A más de eso, pues las circunstancias, ellos pudieron haber dicho, nunca lo hemos hecho. Pero yo creo que nadie nos va a culpar si lo hacemos ahora, porque las circunstancias nos obligan. Podemos hacerlo y nadie nos va a culpar, ni siquiera nuestra conciencia. ¿Por qué? Bueno, porque las circunstancias lo ameritan, porque las condiciones nos obligan a hacerlo. Tal vez ya se lo conté alguna vez antes de estar en el ministerio. Yo era un hermano, un joven que pertenecía a una iglesia, y aquí en la ciudad yo vendía muebles, televisores, radios, tocadores, muebles de sala, muebles de comedor, etcétera, etcétera. Todo lo que se vende en un almacén de una mueblería. Y me compró por abonos un ropero, no sé cómo le llaman, pero un ropero. Una señora que resultó que trabajaba en un bar, y el bar se llamaba El Patio, bar El Patio o bar Patio, algo así. Estaba frente al parque infantil, ahí en Pantaleoncito. Esa semana ahí había ocurrido algo feo. Primero, habían celebrado ahí el primer congreso del movimiento de homosexuales. Ahí fue la sede, ahí se hizo. Pocos días después había habido un tiroteo y habían matado a una persona ahí en el patio. Y en ese lugar trabajaba la señora que me estaba pagando el ropero. Pues llegué yo esa mañana o esa tarde, creo, con mi talonario, y pregunté por la señora. Salieron a decirme, está ocupada, pero ahorita le vamos a avisar. Así que, pero en lugar de salir ella, salió un militar. Y yo noté que el militar estaba ebrio. Y me dijo, ¿qué quieres con la señora? Entonces yo le expliqué. Vio la tarjeta y dijo, bueno, espérame, aquí yo voy a avisarle, y se fue. Y como no salía, y yo ahí parado esperando la tarjeta, entré y me encuentro que había una rueda de militares y cada quien con su compañía tomando. Entonces el señor se ofendió que yo entrara y me dijo, bueno, yo te voy a pagar lo que ya te debe, haz el recibo.
Y lo hice. ¿Y cuánto debe? Yo tenía, eso era una mensualidad, pero me dijo, ¿cuánto es el saldo? Es de tanto. Hacer por todo, hacer el recibo por el saldo total. De una vez lo vamos a pagar. Yo hice el recibo por lo que faltaba. Le doy el recibo y me dice, muy bien, antes de pagarte te vas a tomar una cerveza con nosotros. Y dije, hoy sí me la hicieron. Porque yo ya había dado el recibo. Me sentaron y le dice al que estaba atendiendo, tráele ahí una cerveza. Y me llevaron la cerveza con un vaso, con hielito. Y me dice, tómatela y tal vez te vas a tomar otra después. Y luego yo te pago, te doy lo del recibo. Yo clamaba a Dios, yo estaba recién convertido, hermanos. Apenas empezaba a conocer a Jesús. No, mire que a mí me hace daño el alcohol, yo soy alérgico, yo me enfermo si tomo. Yo les decía, nada de eso. A ese punto llegaron, te lo vas a hartar, tómatela. Si no te la tomas, te vamos a dar una paliza aquí. Todos estaban armados y bolos. El ambiente era diabólico. Y apareció un señor por ahí diciendo, ay, es que él ha de ser evangélico. Y sí era evangélico. Y entonces dije, si me lo tomo, nadie me está viendo, nadie me va a culpar, porque mi vida está en peligro. Porque si no me pagan, yo tendré que pagar todo lo que dice el recibo. Pero en ese momento cayó en mí una cosa rara, una convicción de Dios como un fuego. Y le dije al que me estaba hablando, le dije, mire, señor, si no me va a pagar, no me pague. Pero esta porquería usted se la va a tomar. Y me levanto y doy la vuelta. Yo solo esperaba que me acribillaran por la espalda. Yo solo esperaba los disparos de, ay, Señor. Entonces digo, no, vente. Aquí está el dinero. Me dan el dinero, lo tomo y salgo a la calle. ¿Quién me podía haber acusado si hubiera tomado? Pero, hermanos, recordé que cuando yo era niño, al ver a mi padre tirado en las banquetas, verlo en los basureros, en mi inocencia, juré nunca tomar licor. Nunca. Y hasta ahora no sé qué sabor tiene. Ninguna bebida que destruyó mi casa, mi familia, no. Ese día pude haber caído, pero no caí, el Señor me guardó primero. Pero se necesitaba de convicción. Bueno, eso pasó con los recabitas. Todo coincidía para presionarlos. Hasta las circunstancias. Si ellos rechazaban la invitación, quedaban como descorteses, como malagradecidos, como maleducados. ¿Cómo? En la casa del Señor, el profeta Jeremías, estaban necesitados de albergue, de hospitalidad. ¿Por cómo es que rechazaban? Pero aquí dice, ellos dijeron, no beberemos vino. Ve a casa de los recabitas y habla con ellos e introdúcelos en la casa de Jehová en uno de los aposentos y dales a beber vino. Mas ellos dijeron, no beberemos vino. Pero soy el profeta Jeremías, no me importa, no nos importa. Pero estás en la casa de Jehová, no me importa. No beberemos vino. ¿Y por qué no? Porque nuestro padre Jonadab nos enseñó a no tomar y punto.
Eso era todo. Oh, hermanos amados, nuestros hijos necesitan la convicción de los recabitas. Nuestros hijos necesitan tener la convicción de los recabitas. Debemos saber que nuestra familia o mi familia no es mi esposa y mis hijos. Mi familia son mis hijos, mis nietos, mis bisnietos y mis tataranietos. Su familia llega hasta la segunda, tercera y cuarta generación. Y lo que usted haga ahora y lo que usted diga, lo recordarán, se hablará de eso. Lo dirán sus nietos, sus bisnietos. O si usted no hizo nada, si usted fue un padre en cero, pues ni lo recordarán, ni sabrán que usted existió. Si usted no fue influencia en su familia, no se dirá nada de usted. Nuestros hijos necesitan tener la convicción de los recabitas. Ellos necesitan tener convicción acerca de la sobriedad. La sobriedad tiene que ver con el dominio propio. Y el dominio propio tiene que ver sobre todo con las adicciones. Con las adicciones. Hay padres que se lamentan porque sus hijos son borrachos, pero ellos también toman, aunque tal vez no sean borrachos, pero toman. No puedes corregir nada no se puede corregir nada que nosotros no podemos hacer. Nuestros hijos necesitan tener convicción sobre dominio propio, sobriedad. Sobriedad. Mi padrino le decía a mi papá: es que usted no sabe tomar, compadre. Mire, aprenda de mí. Yo trabajo en la añejadora. Yo tengo que probar el alcohol. Lo pruebo todos los días. Pero yo me tomo una cerveza el domingo o una o dos, y el lunes yo estoy en mi trabajo. Aprenda a ser como yo. Cuando yo tenía más o menos 15 años, una vez vi a mi padrino, que ya no era mi padrino porque ya era yo cristiano, lo vi sentado en la calle ancha, sentado en la banqueta, con los pantalones hasta acá, defecando en la calle. Cuando él le decía a mi papá: aprenda de mí, él no se daba cuenta que iba para allá. Él no se da cuenta de eso. Como muchos aquí toman, dicen: yo soy un bebedor social, yo tomo solo en los cumpleaños. Ahora, cuéntemelo dentro de 10 años, 5 o 10 años. Cuéntemelo. Otra vez. Nuestros hijos necesitan tener convicción sobre lo que es sobriedad y dominio propio. ¿Qué es lo que no debo de hacer? Porque es nocivo. Porque el alcohol, el tabaco y cualquier tipo de droga es nocivo a la mente. Psíquicamente es nocivo, es malo, daña el cerebro. Es nocivo y crea adicción. ¿Quieres seguir probando? Sigue probando, pero ya lo sabes. Nuestros hijos necesitan tener dominio propio sobre sobriedad y necesitan tener convicción sobre sobriedad y dominio propio. Pero ellos también necesitan tener convicción sobre santidad moral. Y la santidad moral tiene que ver más que todo con la sexualidad. ¿Será que tu hijo te va a decir: papi, hijo o hija, para tu satisfacción voy virgen al matrimonio, varón o mujer? ¿Será que lo vas a lograr? ¿Será que eso es posible? Ellos necesitan tener convicción sobre lo que es santidad moral.
Ellos necesitan tener convicción sobre lo que es responsabilidad social. Esto tiene que ver con la familia y la sociedad. Ellos tienen que aprender a ser responsables, respetuosos de la autoridad, respetuosos de la ley. Ellos tienen que tener convicción sobre eso. Pero es convicción, y esa convicción no se hereda, no se recibe en otro lado. Es en la casa. Ellos necesitan tener convicción sobre solvencia económica. Ellos necesitan saber cómo administrar bien el dinero y no endeudarse jamás. No, jamás. Que nuestros hijos nunca se endeuden, pero si el papá y la mamá, ellos por cualquier necesidad luego van y prestan dinero, están sembrando el ejemplo. Están sembrando el ejemplo. Solvencia económica. Aunque no haya, aunque no tenga, pero no me endeudo. Aunque no tenga, pero no me endeudo. ¿De qué sirve tener algo lujoso, pero no es tuyo? Y si te enfermas mañana, y si te quitan el trabajo, y si tienes un accidente y te quedas inválido, vas a perder todo lo que diste. No puedes disfrutar algo que no es tuyo. Aprendamos a vivir, a poner los pies en la tierra. Enseñémosle a nuestros hijos a administrar bien el dinero. Ellos necesitan tener convicciones sobre estas cosas. Son principios. Si nosotros somos capaces de influir en nuestros hijos de tal manera, ellos transmitirán eso a sus hijos, y sus hijos se lo van a transmitir a sus hijos y a los demás que vienen, y mañana, dentro de 50 años, 100 años, hablarán de usted y dirán: es que nuestro antepasado se llamaba Juan, se llamaba Pedro, Víctor. Él nos enseñó, y lo harán personal. Él nos enseñó que no debemos pedir dinero prestado, ni debemos buscar dinero fácil. Él nos enseñó a trabajar. Nos enseñó que el que no trabaja no debe comer. Convicciones. Eso es lo que nos enseñan los recabitas. Nuestros hijos necesitan tener convicciones acerca de la vida moral, de la vida social, de la vida espiritual. Ellos necesitan tener convicción de que son hijos de Dios, que el día domingo ellos tienen un lugar donde se encuentran con el Señor, con su palabra. Ellos tienen que crecer con esa convicción de que pertenecen al Señor, son hijos de Dios. No son esos creyentes que regresan cuando se acuerdan o cuando se les da la gana. No, Señor, son creyentes de verdad, que no pueden vivir sin el Señor, sin su palabra. Ellos necesitan tener convicción espiritual. Nuestros hijos necesitan todas esas convicciones, pero sobre todo necesitan tener la convicción de que son nómadas, peregrinos y forasteros, como los moabitas. Que aquí no hay nada permanente, aquí no hay nada que permanezca, todo es temporal, todo pasa. Ellos necesitan tener la convicción de que hay algo más de lo que logramos tener en esta tierra. A los recabitas se les enseñó que siempre debían vivir como forasteros, como peregrinos y como nómadas, que no debían construir casas de madera o de material, a vivir siempre en tiendas,
como nómadas, como peregrinos, porque eso es lo que nos enseñan los recabitas, los creyentes, dice el apóstol Pedro, somos peregrinos, vamos de paso, entramos ayer y saldremos mañana. Aquí nada es eterno, aquí nada es nuestro, todo es de Él. Aquí todo es pasajero. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Yo quiero que le dé gloria a Dios esta mañana al Señor. ¿Qué irán a decir de nosotros, nuestros hijos, dentro de 100 años? ¿Se lo ha preguntado? ¿Qué irán a decir de usted y de mí, nuestros hijos, dentro de 100 años, si el Señor no ha venido? ¿Qué irán a decir? ¿O simplemente no van a saber quiénes fuimos? ¿Quién fue tu antepasado? Saber quién fue. Nunca me contaron de él. Eso significa que no fuimos influencia, no influimos. Eso significa que no marcamos a nuestros hijos en cuanto al camino que debían seguir. Por eso la palabra dice: instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Y la Nueva Versión Internacional dice: instruye al niño en el camino correcto, y aún en su vejez no abandonará el camino. Y la versión Lenguaje Actual dice: educa a tu hijo desde niño, y cuando llegue a viejo seguirá tus instrucciones. No has perdido el tiempo si lo has hecho. Si no lo has hecho, qué pena. Por eso, hermanos amados, yo sigo insistiendo. Debemos amar las Escrituras y debemos estudiarlas. Vea usted, de los recabitas se habló el martes en las redes, de los recabitas se habló el viernes, se habló ayer, sábado. De esto hablamos hace 5 años también, pero le aseguro que se nos olvida. Dios tiene que recordarnos aquello que necesitamos poner por obra. Hermanos amados, padres de familia, papá, mamá, tu trabajo no ha terminado. Un padre que abandonó a su esposa, un padre que, por cierto, era legalista, ultra legalista, abandonó a su esposa. Y un día que estaba casándose uno de sus hijos, nos encontramos y me dijo: yo ya salvé mi responsabilidad. Ellos son ellos, yo soy yo. Y le dije: no, hermano, no es así. Usted no ha salvado nada. Usted ha faltado a su compromiso. Le diré que todos sus hijos han fracasado en el matrimonio. Todos sus hijos han fracasado en el matrimonio, porque no recibieron enseñanza moral. Recibieron órdenes extremas de legalismo, pero no enseñanza moral. No recibieron ejemplo de cómo debe ser un padre, un esposo, un padre, un ciudadano, un trabajador. Cómo debe ser una persona de Dios. Ustedes y yo tenemos esa gran responsabilidad. Si ya no tienes, si tus hijos están fuera de casa, pues ora por ellos por lo menos. Y cuando tengas oportunidad, háblales, cuéntales lo que Dios ha hecho en tu vida. Por lo menos eso. Es poderoso que nuestros hijos conozcan lo que Dios ha hecho en nosotros, los padres. Hermanos amados, visualicemos una familia sana, una familia de convicción,
Una familia que llegue hasta la tercera y cuarta generación, que hablen de nosotros bien, que digan que estuvimos allí y que fuimos influencia para ellos. Es nuestra oportunidad ser como Jonadab, para que nuestros hijos, cuando sean desafiados por el mundo, cuando lo del mundo los rete, ellos digan: no, no. ¿Y por qué no? Porque nuestro Padre dijo que no. ¿Y quién los va a mover de ahí? Vamos a dar gracias esta mañana, padres de familia. Esto es una gran reflexión para que visualicemos la bendición de Dios. Dios quiere bendecirnos como familia. Dios quiere que nuestros hijos sean grandes hombres, grandes mujeres. Dios quiere que nuestros hijos formen grandes familias de influencia, familias sanas. Aleluya, aleluya. Si Dios le habló a su corazón esta mañana, dele gracias. Dele gracias, porque Dios es un Padre que siempre nos está recordando, nos está diciendo lo que tenemos que hacer para que no tengamos problemas después. Démosle gracias al Señor por su palabra. Vamos a alabar al Señor, vamos a adorar a Él, le vamos a adorar agradecidos porque Él no nos ha dejado caminar a la deriva, sin dirección, sin guianza. Su palabra es lámpara a nuestros pies. Amarte solo a ti, Señor. Amarte solo a ti, Señor. Amarte solo a ti, Señor. Y no mirar atrás, seguir tu caminar, Señor, seguir sin desmayar, Señor, postrado ante tu altar, Señor, y no mirar atrás, seguir tu caminar, Señor, seguir sin desmayar, Señor, postrado ante tu altar, Señor, y no mirar atrás. Yo no sé si en esta mañana alguien necesite ser orientado, dirigido por la palabra. Usted necesita la ayuda de Él. Jesús dijo: sin mí nada podéis hacer. Sin Él no puede ser buen padre, buen esposo, buen trabajador, buen patrón. Sin Él no lo puedes hacer. Usted tal vez necesita hoy recibir a Cristo. Si hubiera alguna persona que quiera recibirle hoy como el Señor de su vida, como su Salvador personal, venga, acérquese ahora, acérquese a Él. Este es el tiempo favorable. Este es el día de salvación. Usted puede encontrarse con Dios y recibir al Hijo de Dios, al Hijo amado, en su corazón, y vivir el resto de su vida, caminar con Él en la senda antigua. ¿Quiere usted recibirlo ahora? ¿Habrá alguien que quisiera recibir a Jesús? Ahí donde está, levánteme su mano para que yo pueda ver que usted quiere recibir a Jesús. Si hay alguien ahí donde está, dígame: yo quiero hacerlo.
yo quiero hacerlo. No hay nadie. Entonces vamos a alabar al Señor. Yo quiero invitarles a que nos gocemos. Gocémonos en el Señor. Hemos venido a hacer fiesta. Hemos venido a adorarle, a alegrarnos en la presencia de Él. Amén. ¿Cuántos están alegres? ¿Cuántos se gozan ahora? Aleluya. Aleluya. Amén. ¿Cuántos tienen gritos de júbilo? Una vez más, gritos de júbilo. Aleluya. Te adoramos, Señor Jesús. Pon aceite en mi vida, Señor, de tu fuego en mi corazón. Pon aceite en mi vida, Señor, mi lámpara aviva hoy. Pon aceite en mi vida, Señor, de tu fuego en mi corazón. Pon aceite en mi vida, Señor, mi lámpara aviva hoy. Y me gozaré y me alegraré, pues me ha vestido de lino fino, del gozo de su salvación. Y me gozaré y me alegraré, convidado he sido a las bodas, a mi Rey pronto veré. ¡Lo decimos! Y pon aceite en mi vida, Señor, de tu fuego en mi corazón. Y pon aceite en mi vida, Señor, mi lámpara aviva hoy. Y pon aceite en mi vida, Señor, de tu fuego en mi corazón. Pon aceite en mi vida, Señor, mi lámpara aviva hoy. Y me gozaré y me alegraré, pues me ha vestido de lino fino, del gozo de su salvación. Y me gozaré y me alegraré, convidado he sido a las bodas, a mi Rey pronto veré. ¿Cuántos tienen gritos de júbilo? Porque Él es bueno, para siempre es su misericordia. Me gozaré y me alegraré, pues me ha vestido de lino fino, del gozo de su salvación. Y me gozaré y me alegraré, convidado he sido a las bodas, a mi Rey pronto veré. Oh, aleluya. Amén. Levantamos nuestras manos y decimos: gracias, Señor. Gracias por tu fidelidad. Gracias por tu misericordia. Gracias porque tu palabra no regresa vacía. Gracias porque tu palabra, Señor, es seguro que fue sembrada en tierra fértil. Y tu palabra a su debido tiempo dará el fruto, Señor. Hoy, Padre, nos vamos convencidos que tú nos amas tanto, que nos has dado leyes, estatutos, decretos. Nos has dado tu palabra misma revelada, para poder guiar nuestro caminar, para que nuestros pasos puedan ser guiados, Señor. Llévanos con paz en bendición. Cubre nuestra familia, cubre nuestros hijos, cuida nuestra descendencia, Señor. Y que podamos ser epicentro de bendición para ellos y para muchos también, Señor. Que todos aquellos que no te conozcan como el Señor, el Rey verdadero. Bendice, Señor, a los líderes, a las lideresas, a los ayudas, anfitriones, diáconos, diaconisas, todo tu cuerpo, Señor, todos los que formamos el cuerpo de Cristo. Que todos, Señor, aquellos que aún no tienen
la bendición de servirte, que lo puedan hacer, Señor, ahora. Levanta nuevos líderes, levanta nuevas lideresas, levanta nuevo pueblo, Señor, que te adore, que te sirva, Padre. En el nombre de Jesús lo pedimos, Señor. Y Monte Sión dice: amén. Denle una fuerte ofrenda de palmas al Señor. Salude al que tenga a su lado. Dígale: qué bueno haberte visto hoy. Dios te bendiga.